El libro ha tenido dos adaptaciones, una en 1990 en formato de miniserie y una más como película en 2017. Le doy la bienvenida a Elfaba y a Misashi. ¿Cómo están hoy? Bien, Hola, aquí andamos. ¿Qué tal? hola, muy bien. ¿Cómo se Muchas encuentran? gracias. Qué nos quieren comentar sobre It? Bueno, pues primero creo que tendríamos que estar muy contentos porque es nuestro segundo episodio y justo este año se estrena el segundo episodio de IT. Por eso En quisimos septiembre. también, en septiembre 6 se estrena el segundo episodio de IT y por eso pues también quisimos esta segunda emisión a este autor tan importante del género de terror. Gracias, Cax, por tu presentación. Efectivamente, pues vamos a estar hablando hoy de un libro muy importante dentro de la literatura del género de terror y que ha tenido dos adaptaciones, pero de eso, bueno, vamos a hablar un poquito más adelante. Me corresponde hablarles en primer lugar acerca del libro. El libro en sí mismo es uno de los libros más extensos que yo he podido ver, que yo he podido leer, si no es que el más extenso que he podido leer, y ustedes han tenido también la oportunidad de acercarse al libro y de tener un acercamiento con cada una de las palabras que dice Stephen King. Es un libro largo, o sea, en la edición, por ejemplo, esta que tenemos aquí en casa, que es de bolsillo, tiene una extensión de 1502 páginas, o sea, es un libro impresionante. He visto algunas otras versiones y pues está entre las 1400 y en alguna ocasión compré la edición digital en, para leerlo en el teléfono y bueno, son más de 4000 páginas. El libro es muy interesante, en eso tenemos que estar los tres de acuerdo. Inicia con un apartado que se llama Después de la tormenta y es precisamente después de la inundación, es en el año de 1957 y inicia con la muerte de Georgie, que creo que es un evento fundamental y parteaguas en lo que tiene que ver con Nid. La segunda parte del libro habla de la muerte de este chico en Terry, que, bueno, Terry es un pueblo bastante homofóbico y bastante, o sea, poco tolerante a muchas otras personas, e inicia precisamente con la muerte de este chico homosexual, que es en 1984 y el apartado se llama Después del Festival. Y después de eso, pues bueno, tenemos en el libro una tercera parte en donde ya tenemos a Mike Hanlon, que es el bibliotecario ahora de Derry y que está haciendo una llamada a sus compañeros, al famoso club de los losers o el Losers Club, para que regresen y cumplan su promesa, la promesa que hicieron 27 años atrás de regresar si eso volvió. Entonces el libro está muy bien narrado porque te cuenta la parte del presente en la que Mike le está diciendo a los chicos tienen que volver y esa llamada representa para ellos como quitarse una especie de velo que tenían en los ojos porque no recordaban nada de lo que había pasado. Salir de Derry representa salir y no tener idea de lo que había pasado. Entonces ellos empiezan a recordar cosas, empiezan a recordar esa promesa y regresan. Pero está muy padre porque nos permite ver lo que ellos están haciendo ahora en el presente, cómo están viviendo como adultos. En algunos flashbacks nos permite saber todo lo que hicieron ese verano, que pudieron sobrevivir al payaso. Y así está el libro. Entonces, creo que Stephen King es un maestro en la narración y nos permite, sin confundirnos, ir sabiendo en qué momento estamos en el presente, en qué momento ya dimos un salto al pasado para recordar esas memorias de la infancia. ¿Cómo ven, chicos? Ustedes que pudieron tener acceso al libro, me dan la razón, saben que o quieren agregar algo más acerca de cómo está contado el libro. Stephen King siempre empieza muy bien sus libros y todo te cautiva, pero como que la caga un poquito con los finales. Bueno, eso sí, ¿no? El final de repente es como tú decías, Sony, crea muchísima expectativa al principio de sus historias, nos va metiendo, cada vez las hace más grandes, pero al final de cuentas, pues el final no es necesariamente el que todos hubiéramos esperado. Yo, Lo mismo pasa, por ejemplo, con los Tommy Knockers, o lo mismo pasó con El Cazador de Sueños, lo mismo pasa a veces con el Resplandor, pero genera muchísima expectativa, ¿no? yo Respecto creo que al al ser una libro. historia tan buena y tener llevar un hilo tan interesante pues todo el rato y pues, ser un sin parar de sorpresas y un sin parar
pues de emociones que te puede llegar a generar, es como cómo podrías acabarlo. O sea, yo creo que deja la vara muy alta como para un final. Y muchas veces son finales Exacto. confusos, son finales que no se entienden tan bien, o quedan muy abiertos, o se cierran muy rápido. O sea, creo que es lo que ya sucederá a veces con Stephen King. Exacto, eso pasa mucho con Stephen King. Tienes mucha razón, Caco. Pues miren, ¿qué les parece si a continuación hablamos precisamente de esas adaptaciones que mencionaba Katz al principio cuando presentó el podcast? Efectivamente, ha habido 2 adaptaciones de este libro. La primera fue en 1990, como decía Katz, en un formato de miniserie. Muchos en México, creo, y me van a dar la razón, recibimos esa primera versión en formato de VHS. ¿No? Es decir, todos asumimos en ese primer momento que era una película. Exacto. Que era una película. Y que esa película se dividía en 2 partes, porque era larguísima. Entonces, de repente, cuando nosotros, que bueno, en ese tiempo no había tantos sistemas de televisión por cable, o si había, no estaba tan generalizado, pues teníamos acceso a ver la película de eso, completamente editada, y sí, sabíamos que tenías que pasar, la veías un fin de semana, y luego te la pasaban en el siguiente la otra, pero, o sea, todos crecimos creyendo que la primera adaptación había sido una película larguísima, y no era así, ¿no? Después nos enteramos que en Estados Unidos fue un formato de miniserie que se transmitía cierto día, cierta hora, y que había capítulos de la miniserie de It. Por eso es que la película tiene esos grandes, te vas a negros, ¿no? De repente la transición era a negros, porque precisamente ahí marcaban los cortes de cada episodio. De hecho, sí había en YouTube, los puedes encontrar, y sí existía la publicidad haciéndole, o sea, como los comerciales sobre eso, y el volveremos. Exacto. Y todo eso. Fueron 2 episodios nada más transmitidos. Por imagínate, ¿no? Pero entonces sí tenemos esa primera referencia, que a mí me parece una excelente adaptación, y si me dejan comentarlo, creo que es más apegada a la estructura original del libro. Es decir, estos flashbacks, los niños los adultos recordando cómo era cuando fueron niños, y ir y venir en el tiempo. Me parece que la dirección de esa miniserie estuvo muy bien. Y tenemos una segunda adaptación que, como bien decías, la primera, el director Andrés Muschietti decidió dividirlo en 2 partes. La primera parte, que fue en 2017, representó solamente la etapa de los niños, todo ese primer acercamiento, ese primer encuentro con el payaso. Y esta segunda parte es cuando ya regresan a Derry, es después, me imagino, quiero pensar, de verdad, porque después salimos, yo quiero pensar que es después de las llamadas de Mike, todos acuden al llamado, y nadie está spoileando nada, todo el mundo sabe que solamente regresan 6 de los 7, regresan 5 con Mike 6, y Stan ya no regresa, pero ya es después de eso. Y aquí en el tráiler sí ya se ve como esa especie de flashback de los recuerdos, y de qué hacían cuando eran niñas, y de lo que prometieron, y ahorita lo que es. Entonces esas son las 2 adaptaciones que tenemos de la película. Esta segunda parte está generando muchísimas expectativas. Se ha hablado, como comentábamos hace un momento, de que a esta sí le van a dar la clasificación R, precisamente. ¿Me escuchas, Sani? Te estás entrecortando. Un poco. ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Sí. Ok. Entonces está generando muchísima expectativa, está generando quizá esta posibilidad de que se le dé la clasificación R por las escenas lentas que dice tener, incluso algunas alusiones, ¿no?, a eventos sexuales que pudieran tener la película, pero me parece que va a ser una excelente experiencia. Yo quiero cederle la palabra a Oni, porque él en este momento nos va a hablar acerca del personaje en sí, qué es o qué representa It, Pennywise. Vamos, Oni. Pero antes quiero decir que yo sí espero que esté en la orgía que hagan referencia a la orgía que tuvieron los niños, porque Stephen King lo maneja como un paso de los niños a ser adulto, y Beverly Marsh se entrega para que sean una unión más fraternal, pues como para que lo que ellos lograron no se termine. Y para poder lograr salir de las alcantarillas. De las cloacas. De las alcantarillas. De las alcantarillas. ¿No? Bueno, de las alcantarillas decíamos en ese primer momento, pero era de la casa famosa
pinball. Pero ¿No? sí es como un Que sistema salía, pero todo alcantarillado. este sistema de Es que alcantarillado, son las alcantarillas que existe en Derry que conecta, bueno, que era el escenario ideal para ir, ¿no? Sí, no, yo también espero que pueda haber esa escena. Tal vez no tal vez no representarla como tal, o sea, llevarla a cabo, porque creo que incluso para los actores, al no ser mayores de edad, es complicado que se les permita llevar ese tipo de escenas al cine, pero al menos que se haga una referencia, a que a que pasó, a que no la olviden. Exacto, me parece muy bien. Gracias, sí. Muy bien, pues vamos, Chuy, vamos, Sony. Bueno, para empezar con el personaje de Pennywise, o eso, porque, o sea, Pennywise es el mismo, la criatura se puso el nombre, o sea, no existe. Incluso en el libro él se presenta como: yo soy Bob Gray, el payaso Pennywise, y todo eso, pero, o sea, no tiene nada que ver. De hecho, me tendría que retornar al inicio de la creación de este personaje. Sería irnos a lo que es el macroverso. El macroverso es un lugar tan grande creado por Stephen King, en donde antes nada más existía un ser que se llamaba el Otro. El Otro crea a 12 guardianes que se llaman Beans. Entre ellos es un león, un caballo, un lobo, un águila, y también la tortuga, que es la tortuga Maturín. Ok. Entonces, esta tortuga es la que le da entrada, o sea, es un lugar, el macroverso es un lugar enorme. Te lo explican como que nuestro universo es nada más una peca en el caparazón de la tortuga. Entonces, la tortuga da origen a nuestro universo, pero en ese mismo universo la tortuga vomitó lo que ahora conocemos como eso. Oh, entonces, la tortuga lo vomitó. Ajá. Entonces, cuando eso pasa en la prehistoria, esta entidad llega a la Tierra. Cuando están los dinosaurios y eso, pues no tiene nada que ver. Te lo manejan como él maneja un plano psíquico. Necesita un tanto de capacidad mental como para hacer ese clic. Entonces, cuando llegan los humanos, esta criatura despierta y empieza su ciclo. Okay. Son ciclos de 27 años en los que él come y hiberna, pero no nada más viene acompañado aparte de la matanza, de la desaparición y todo eso, sino que también, pues, una de las habilidades de eso, pues, es controlar el clima, o sea, cambia el entorno y maneja todo ese tipo de cosas. Sí, es cierto. Ese es un buen punto, Oni, déjame interrumpirte un momento, porque cada vez que se despertaba o se cumplía el ciclo de hibernación de It, en Derry siempre estaba lloviendo. Sí. Siempre llovía y había inundaciones. Por eso es que en las adaptaciones se ve que Georgie va siguiendo precisamente este barquito de papel y la ciudad estaba con obras de reconstrucción debido a la lluvia. Sí, pues porque siempre pasa lo mismo, exacto. Entonces termina el ciclo y entonces es como si Derry volviera a ver la luz y otra vez el clima es un factor muy importante en Derry y lo vamos a ver representado cada vez que aparece el payaso y todo eso, ¿no? Muy bien, muy buen punto. Sí, y precisamente lo que te decía, en la ocasión donde Henry Bowers y toma y Butch y todos ellos toman a Ben comenta que la gente no lo ayuda. Sí, o sea, la gente se queda viendo. Y no es precisamente porque tengan miedo o no les importen, simple y sencillamente, como le comento, cuando Bill, porque el único, en todo el libro, el único que tiene contacto con la tortuga es Bill. La tortuga le comenta cómo ganarle a eso, cómo derrotarlo con el ritual de Chut, pero entonces es como te digo, el ritual de Chut se refiere a que va a ser una pelea más mental que física, porque realmente lo que nosotros vemos en la serie, en el libro, no es realmente la criatura sigue en el macrocosmos. Lo que está aquí es una representación psíquica de lo que es con lo que ella se alimenta. Entonces realmente la pelea no es física completamente, es más mental. Okay. Por eso es lo sorprendente de esto. Entonces,
Ben se queda así como de, es que no me ayudan, no hacen esto. Entonces nos da a entender que cuando somos adultos perdemos algo. Entonces para nosotros es más fácil que nos manipule eso. Todo el libro, todo está perfectamente hecho para que él se alimente y entre y salga sin problemas. La gente no les hace caso, como lo dicen en la película en la película más reciente. Se desaparece un niño, lo buscan todos una semana, se desaparece otro y buscan todos una semana al otro niño y se olvidan del niño anterior. Claro, es como si, exacto, y hay una escena en la película en la que estaban buscando a Betty Bishop, ¿no? Y encima acaban de poner la hoja de desaparecido de Betty Ripson, ¿no? Betty Ripson, acaban de poner la hoja de desaparecido del niño Corcoran. Entonces como que van dejando pasar las cosas, sí es cierto. Sí, pues, de hecho es la escena cuando están en el desfile, de hecho, o sea, Derry está en un desfile, o sea, como si no pasara nada y las hojas de desaparecidos de niños están apiladas. Ajá, exacto, apiladas, ¿no? Como si solamente estuvieran encimando cosas. Sí, pues llega un nuevo niño, vamos a buscar a llega un nuevo niño, pues toca cosas así. Exacto. Exactamente. Fíjense que vemos en esta segunda adaptación me gustan mucho, porque si bien yo he escuchado comentarios de que a la gente no le gusta porque se centran más en el personaje y lo que representó Tim Curry en su momento, esta película tiene esos detalles que son finos, que son exquisitos y que permiten saber que hay, o sea, que de verdad se tomaron la molestia de leer el libro y de dejarnos ahí esas pistas para saber que efectivamente la gente parecía, el pueblo de Derry aparentemente es el cómplice de It, pero como dijo Oni, parece ser que pierden algo, porque recuerdan esa escena tan terrible cuando Beverly está en su baño y el papá no ve nada de sangre, y es que verdaderamente no lo ve, y como los papás de Bill tampoco ven cuando el álbum de fotografías está lleno de sangre de Georgie, y Bill lo está viendo y eso lo dejó muy mal. O sea, los papás de verdad no están viendo esas cosas, ellos ya perdieron esa posibilidad, y It, pues ¿a quién le van a creer? ¿A un adulto o a un niño? ¿No? Y de los niños es de los que se aprovecha. Muy bien, ¿qué más, Oni? Pues por ejemplo, como les comento, o sea, tiene este tipo de habilidades psíquicas y también, aparte, es básicamente invisible, puede estar en cualquier lado, puede estar manipulando todas las cosas, por eso te manejan los asesinatos, bueno, cómo se alimenta de tal manera que todo se acomoda para la situación. Eso no es algo al azar, no es destino, eso es predeterminado y él es lo que lo hace. Él, o sea, esta entidad, al ser tan meticulosa en estos aspectos, a mí me resulta un poco chistoso porque siempre comete errores de, como dicen, errores de novato, pues. Él se cree omnipotente, él se cree que todo lo puede hacer, entonces eso lo lleva a confiarse, y el ejemplo fue lo del Club de los Perdedores. La tortuga vio esta oportunidad para detener lo que había salido de ella, e hizo que los niños hicieran el pacto para poder derrotar a eso. Entonces, terminando eso, uno se queda pensando qué más tiene que ofrecer este personaje. Como les digo, Bill es el único que tuvo cierto acercamiento. Bill platicó con la tortuga porque no la vio como tal, o sea, platicó con ella. Bill es el único personaje en todo el libro, en todo eso, que cuando él ya vio las luces de las muertes, las deadlights, y es el único que se ha conservado cuerdo, digamos, no, y llegó inclusive a vislumbrar un poco la verdadera forma de Pennywise, de eso, que es una criatura enorme, pues no pueden ver más, que tiene cabellos que se mueven y las luces están girando alrededor de él. Entonces realmente eso es ese tipo de personaje. A mí lo que hace tiempo me llamó mucho la atención que decían, o sea, yo no sabía que eso es hembra. Pennywise es hembra. O sea, yo en la serie pasada vi que era una araña,
que tuvo huevos y todo eso, pero entonces así yo decía, ¿por qué una araña? Pero es realmente exacto, eso. O por qué le sacaron, ¿no? Porque la película cierra así. Y es que te dice, como te digo, o sea, nosotros no alcanzamos a ver la magnitud de lo que es. Entonces nuestro cerebro, lo único que más asemejaba a eso era una araña gigante. Entonces por eso la ven así, por eso es una araña gigante. Pero realmente sí es hembra y sí puede tener crías. A las crías las mata Ben. Entonces este personaje es así como... Realmente puede... Si realmente podían derrotarlo. De hecho, después de que le ganan, cuando es su vida adulta, todos dicen que realmente murió, pero en el libro del Cazador de Sueños te dicen que no. En una cueva está un graffiti que dice Pennywise is back, o Pennywise, o sea que él sigue ahí, pues. Claro. A él no lo logran derrotar. Entonces él sigue ahí otra vez hibernando, recuperando fuerzas para su próximo ataque. Exacto. No, pues sí, está muy bien. Oye, ¿y qué nos puedes decir acerca de estos dos actores que han personificado a Pennywise? Tim Curry es el mejor. No, me gustó el Pennywise de Bill Skarsgård, pero sí, claro. Yo crecí con Tim Curry. Lamentablemente ahorita en estos momentos tiene una enfermedad que le provoca cierto tipo de parálisis, pero él sigue siendo él. O sea, no, Tim Curry es un actor genial por excelencia. En el show de Rocky, es un personaje que baila y canta y se mueve con tacones, su cara, sus expresiones, es un actor que te encanta. Y cuando él fue eso, le comentaba yo a Cax, hay una escena en la que toma a Stan y le dice, o sea, como que tú hueles a miedo, y le para el piquito. Me encantan las expresiones que hace, y es un payaso que te da miedo sin necesidad de tanto efecto. Exacto. O sea, él te da, él hacía todo el trabajo. Él te da miedo. Yo crecí traumado con ese pinche payaso, y aún ahorita yo nada más me siento incómodo. Hay un detalle con Bill Skarsgård que puede, por una enfermedad, puede manipular sus ojos. Ese es un aspecto que querían que tuviera este payaso. Se me hace muy interesante porque, pues, realmente está viendo para dos lados, y es un aspecto muy bueno para pero Tim Curry para mí es el mejor. O sea, no hay más. No digo que la nueva película no dé miedo, sencillamente que a mí me aterró más el payaso de Tim Curry que el de Bill Skarsgård. Y eso es importante lo que tú estás diciendo, Oni, porque mucha gente va a ver las películas y inmediatamente hace una comparación, y entonces salen del cine despotricando cosas como, no, este segundo payaso es una basura. Entonces yo creo que afortunadamente Bill Skarsgård pudo crear otro personaje completo, o sea, pudo hacer del mismo personaje una creación propia que es muy interesante, es muy buena, y que dejamos en este pedestal del género de terror a Tim Curry, porque nadie lo va a quitar de ahí. Él fue el único, el inigualable Pennywise en ese momento para esa adaptación, y ahorita tenemos a Bill Skarsgård que lo está haciendo muy bien. Yo creo que más allá de ser el único e inigualable, fue el primero. Porque único ya no es. Ajá. O sea, ya no es, ya porque ya claro, bueno, ya no es único, pero lo vamos a tener en ese pedestal, pues ya sí, no hay por supuesto, que lo pueda quitar de ahí. No, o sea, yo creo que no es correcto hacer una comparativa entre Bill Skarsgård y Tim Curry, por supuesto que no, ya exacto, te doy la razón. Son esos de diferentes épocas en los cuales se tocaban diferentes temas, está dedicado a un público muy, muy distinto. Y lo que dice, por ejemplo, Oni, eso de Tim Curry no necesitó de tantos efectos especiales con los que Bill Skarsgård ya contaba actualmente, por lo cual te causaba ese tipo de incomodidad. Y porque yo creo que más que nada porque era un payaso tan simple que podías creer que te podrías encontrar una persona así en la vida cotidiana y podría llegar a generarte ese terror. En cambio, sí, con Bill Skarsgård, o sea, él ya es personificado, ya
Desde que lo ves, sabes que es un payaso malo. O sea, es mucho más amenazante, es mucho más esto. Yo siento que cada quien le aportó un toque especial al payaso. Sí, eso sí es cierto. O sea, sí es cierto, Cax. son comparativas muy distintas. O sea, cada quien ¿Saben es qué me llama? Sí, ¿saben qué me llama la atención de este Pennywise de Bill Skarsgård? En el libro lo describen altísimo y Bill Skarsgård es altísimo. Entonces, el Pennywise de Tim Curry fue único, pero no cumplía necesariamente con todas las características del payaso del libro. Este sí las cumple. El tipo de vestuario que tiene, el vestuario deslavado, sucio, el que el personaje representara para los niños este ser altísimo, ¿no? Que se lo veían así todo el tiempo. Precisamente por eso, porque eran niños, lo veían tan grandes. De hecho, en el libro lo comenta Eddie. O sea, cuando le da su ataque de asma, dice, creo que ya recuerdo a Pennywise. Era un sujeto con nariz roja y medía 2 metros, como 2 con metros, dientes afilados. O sea, exacto. Realmente, pero así lo ven porque eran niños. Pues, o sea, realmente un pinche monigote así que te agarre y que te diga, ven, te voy a comer, pues es algo que los marcó, pues. Exacto. Sí, sí, es cierto. Si ustedes pudieran elegir, chicos, a un personaje favorito de The Losers Club, ¿cuál sería? ¿Cuál es su personaje favorito? Ben, se queda con la chica. ¿Cax? Tal vez Ben, no por el hecho de que se quede con la chica, pero sí es como que uno de los personajes a los que le puedes ver más evolución como tal. O sea, más cambio. Pero es que es uno de los personajes con los que más te identificas. Exacto, o sea, no... O sea, a pesar de que se supone que al regresar es completamente una persona distinta físicamente, no deja de ser el gordito amigable y buena onda que siempre fue. Sí, claro, súper exitoso. Si yo pudiera, miren, a mí me encanta Ben, es uno de mis personajes favoritos, pero creo que siento mucha más empatía con Bill. Porque es escritor, porque le encanta contar historias de terror, porque es el líder. Entonces Bill ese es para mí el punto de referencia, porque todos los demás se alinean a lo que él diga. Y creció siendo un adulto responsable, o sea, no es un mal adulto. Creo que Bill y después Ben serían mis personajes favoritos. Nadie va a hablar de Richie. Richie es genial. Richie las adaptaciones son geniales. Seth Green hizo la primera versión, ¿no? Y este chico de Stranger Things que hace a Richie Tozier ahorita en The Losers Club es genial. O sea, y creo que este Richie tiene muchísima más posibilidad de expresar todo lo que Richie decía, porque no había manera de mantenerlo callado en el libro. O sea, era súper grosero, siempre hablaba o hacía... El Richie en el libro, de verdad, como en la película, hace estas bromas siempre en doble sentido y siempre está hablando de sexo, y el Richie de los años 90 era solamente cómico, ¿no? El bonachón, el que hacía las voces. Este Richie hace sus voces, este Richie habla en doble sentido, este Richie siempre está metiendo ahí el elemento de que no se calla, y llega a hartarles, por eso ya cállate, ¿no? Déjame cállate acá, Bip Richie. Sí, claro. Entonces, pues... muy bien, pues como ven, ¿tienen algún otro detalle que aportar al podcast? Yo creo que más que nada como una opinión que yo tengo sobre la película es algo que entre nosotros hemos comentado mucho, y es cómo puede llegar a marcarte que al ser niño y al tener tu grupo de amigos es cuando eres más valiente, es cuando más te puedes enfrentar a los peligros. Yo creo que también a eso se refiere mucho Stephen King en su libro, de que los adultos no puedan ver a eso o no lo puedan enfrentar como tal. Y es que cuando eres un adulto piensas mucho las cosas, te da más miedo, te detienes, llegas a ser un poco más racional. Pero cuando eres un niño nada de eso te importa. O sea, y más si estás con tu grupo de amigos, es lo que yo creo que esto más marca, y que se ve, yo creo que un poco mejor reflejado. Bueno, en las dos versiones se ve muy bien reflejado la amistad de los niños. O sea, desde hacer la presa en el río, o sea, todo eso. Sí, claro. O sea, es como somos felices siendo niños, tenemos una muy linda amistad, una infancia. Pero ¿qué pasa si se va amenazada con algo? Entre todos nos vamos a apoyar y solamente nosotros vamos a detenerlo, y no les da miedo realmente. O sea, sí les da miedo, pero a pesar de... Yo creo que también ese es el mensaje que da la tortuga, de darles ese valor, esa fuerza,
O sea, es que cuando eres niño tienes ese valor, pues nada te detiene, literalmente. Sí, eso es muy interesante. Fíjate, sí es cierto, es algo que hemos estado comentando y que creo que Stephen King sembró en este libro como la posibilidad de que series como Stranger Things, películas como Los Goonies, ¿no? Super 8, también de Steven Spielberg, pudiera reunir a un conjunto de niños y de representar todo eso. Por eso es que también son exitosas, ¿no? Son muy exitosas porque representan esa parte de niños que todos quisimos o tuvimos en algún momento. Y algo de lo que estábamos hablando, pues es que también, obviamente el libro, y eso es algo que no comentamos, pero es bueno decir, el libro está ambientado en los años 50, todo lo que vivieron los chicos fue en los años 50. La adaptación de 1990 sí respeta esa temporalidad, pero la adaptación de 2017 con Andy Muschietti, no, porque él adapta la película para los años 80 y obviamente el regreso de Losers Club va a ser en el año 2000 y tantos, ¿no? Después de tantos años que se ausentó It. Los años 80 representaron también como esta parte para los niños en donde de verdad salíamos a jugar y andábamos todo el día en la calle y andábamos en las bicicletas así como se ven ellos, y era como tenías tu grupo de amigos y hacías muchas cosas. Desafortunadamente siento que muchos chicos hoy pues solamente lo ven en las series, ¿no? No necesariamente todos salen a jugar pues por condiciones de inseguridad. Además o también de porque, que, bueno, sí. O sea, yo creo que lo que hace Andy Muschietti al adaptarlo a los años 80 es, por ejemplo, ustedes son niños de los años 80, 80s, 90s. Y ¿nosotros? Sí. Y al transportar la película a esta época, se convierte en algo más nostálgico. O sea, sin duda algo más nostálgico. Se puede identificar mucho más y así. O sea, es mucho más sencillo. Y además, ahorita que va a salir en 2019, haciendo los 27 años después del regreso de eso, así. O sea, igual para ustedes que vieron las películas cuando eran niños, básicamente, o sea, cuando vieron la miniserie, ahora verlo, ustedes ya siendo adultos, la parte de los adultos, también yo siento que es como bastante significativo. Exacto, que eso es porque lo que también hace Andy Muschietti y todos estos cuarentones regresando a pelear nuevamente con los cuarentones, viendo una vez más cómo regresa Pennywise. Exacto, ¿no? Pues eso está muy interesante. Muy bien, pues yo creo que podríamos cerrar nuestra misión de hoy con este pensamiento. De verdad, si tienen la oportunidad de leer el libro, es un libro extenso, pero es maravilloso. Y si tienen la oportunidad de ver la película, pues vayan a verla y generen sus propias opiniones. No olviden, por favor, escuchar el podcast y seguirnos en YouTube en Archivos Groovy y darle like a nuestra página de Facebook titulada también Archivos Groovy. Vamos a estar subiendo material esta semana respecto al libro, respecto a las películas. Esta semana la vamos a dedicar a It y bueno, pues ya nos veremos o ya nos escucharemos en el siguiente episodio. Muchas gracias, Oni, Cax. Nos estamos viendo. Nos vemos en el siguiente. Gracias, hasta luego. Bye.